Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta charla, como hacemos todos los meses, en los que nos acompañan distintos profesionales. La charla de hoy se titula La evaluación fonoaudiológica, para la que nos acompaña Bárbara Cincota. Ella es licenciada en fonoaudiología, recibida en la Universidad de Buenos Aires y diplomada en terapia de juego. Se desempeña como terapeuta del lenguaje y en primera infancia, en consultorio privado y en consultorio interdisciplinario. Fue coordinadora del grupo Jóvenes Valientes en ASDRA y coordinó el proyecto Operación Colombo, donde además de ASDRA participaron instituciones de Venezuela, España e Italia. Así que muchas gracias, Barbie, por ser parte de ASDRA también y colaborar con ASDRA desde hace tanto tiempo y por estar hoy con todo el material que nos preparaste para esta charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer ser parte de ASDRA. Bueno, si te Gracias. parece, voy a compartir, Dale. ¿vale? Una presentación. Bien, vos avísame si Ahí se ya ve estoy bien. viendo ahí en grande, perfecto. Se ve ¿Sí? perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la evaluación fonoaudiológica. Vamos a pensar un poquito en qué consiste una evaluación de estas características. Lo primero que tenemos que pensar es que generalmente el médico, el pediatra de seguimiento o de desarrollo, es el profesional que va a hacer esta derivación a una fonoaudióloga. O bien, en ocasiones, contamos con bebitos, niños pequeños que forman parte de un equipo terapéutico, generalmente de muy chiquititos, comienzan con un espacio de estimulación temprana y desde este espacio se va a solicitar la derivación, la interconsulta con un fonoaudiólogo. En una evaluación, lo que vamos a hacer los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas, es poder identificar cuáles son las habilidades comunicativas, lingüísticas, del habla y de deglución de nuestro paciente. Vamos a poder identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las dificultades para de esta manera poder realizar una planificación singular. Esto es súper importante. La planificación va a ser singular, adecuada, precisa para cada niño, para cada niña que nos va a consultar. Una pregunta que suele aparecer mucho en las familias es, bueno, ¿qué pasa si mi hijo todavía no habla? ¿Tiene sentido que haga una consulta con una fonoaudióloga? ¿Puede hacer una evaluación? ¿Se puede comenzar un tratamiento? Y la respuesta es que sí. Es súper importante poder hacer esta consulta porque en una evaluación fonoaudiológica no solamente vamos a evaluar la palabra, no solamente evaluamos si hay o no hay palabras y cómo son esas palabras, sino que hay todo un recorrido previo súper importante que tiene que estar presente para que se pueda desarrollar la comunicación, el lenguaje, el habla de nuestros pacientes. Por eso es importante hacer esta distinción, distinguir estas tres áreas que vamos a evaluar. Por un lado, por supuesto, vamos a a evaluar el habla, estos sonidos que juntos forman una palabra con un significado y estas palabras que forman oraciones. Pero no es lo único. Tenemos que evaluar también la comunicación, que es este deseo de intercambiar información entre dos o más personas, ¿sí? Y este deseo de comunicar no será solamente a través del lenguaje oral. Este deseo de comunicarnos también se da a través de otros canales, como son el tacto, la mirada, los gestos de la cara, los gestos del cuerpo, la voz. Esto es súper importante y también lo vamos a tener en cuenta. Y también el lenguaje. El lenguaje es una herramienta de la comunicación y vamos a intentar conocer cómo es este lenguaje, no solamente desde lo expresivo, sino también desde lo comprensivo. Bien, cuando pensamos en una evaluación, vamos a pensar tres instancias, tres momentos
Hay un primer momento donde vamos a realizar una entrevista semiestructurada con los padres de este niño o con los adultos a cargo de este niño, donde aquí vamos a hablar con la familia sobre la historia de su hijo, cómo fue el embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo fueron esos primeros momentos de bebé. Vamos a preguntar sobre cómo fue la alimentación, eh, sobre sus hábitos, uso chupete, uso mamadera, se chupaba el dedo. Vamos a preguntar eh, cómo se alimentó estos primeros momentos de bebé y cómo es la alimentación ahora. Y aquí no solamente vamos eh, a preguntar sobre qué le gusta comer, si come de todo, sino cómo come. ¿Le gusta ensuciarse o prefiere no tocar la comida? ¿Come con la mano? ¿Come con la cuchara, con el tenedor? ¿Prefiere que le den de comer en la boca? Bueno, toda esta información es la que vamos a ir juntando en esta primera entrevista. También vamos a preguntar sobre el sueño, cómo duerme, eh, si hay despertares nocturnos, cómo es la rutina de sueño, cómo es la rutina del día a día, ¿no? De este niño. Eh, Vamos a preguntar por estas primeras vocalizaciones, si fue un bebé más bien silencioso o si le gustaba jugar con los sonidos, si ya han aparecido o no algunas palabras y algunos gestos. Vamos con esta primera entrevista, eh, querer conocer a este futuro niño que después vamos a conocer en el consultorio. Y también vamos a preguntar qué le gusta hacer, cuáles son sus intereses, a qué le gusta jugar. Y esto es súper importante. ¿A qué le gusta jugar? Necesitamos saber cuáles son sus intereses. Muchas veces en esta primera entrevista también le pedimos a las familias si nos pueden facilitar algunos videos del momento de la comida o del momento de juego para seguir juntando información. Y en ocasiones también les brindamos algunos cuestionarios, porque bueno, muchas veces el tiempo de esta primera entrevista se termina y necesitamos todavía algún poquito más de información, entonces también existen estos cuestionarios como para poder completar toda la información que necesitamos para poder pensar la evaluación. Finalmente, llega el momento de encuentro en el consultorio, donde cada terapeuta tiene su librito. Muchas veces estos encuentros en consultorio pueden ser de 3 sesiones, de 4, de 5. Eh, Esto va a depender de las características del niño. Hay niños que llegan al consultorio, manitos, saludan, chau mamá, chau papá, y entran sin problema. Hay niños que necesitan todavía que mamá y papá acompañen y tal vez no se animan a explorar el material que uno va a ir ofertando. Entonces, estos tiempos los tomamos, los escuchamos, los respetamos. Por eso no, yo muchas veces le anticipo a la familia que en realidad pensamos 3 encuentros, puede ser que necesitemos hacer más encuentros y está bien que eso puede pasar también. Una vez que ya estemos en el consultorio, el proceso de evaluación tiene 2 momentos. Por un lado, vamos a contar con escalas de desarrollo, pruebas estandarizadas, digamos que son pruebas formales que nos van a permitir recaudar información sobre esto que veníamos hablando antes, de cuáles son estas habilidades de comunicación, de lenguaje, de habla de nuestro paciente. Pero a la vez tenemos métodos informales que tienen que ver con poder identificar observables clínicos, es decir, poder ver cómo realmente se está comunicando este paciente, cómo es su juego, cómo son sus modalidades vinculares, eh, cómo utiliza el lenguaje, cómo es la forma y contenido de ese lenguaje. Y esto lo vamos a hacer a través del juego. Nos vamos a sentar a jugar
con nuestros pacientes. Eh, Bien sabemos que para los niños el juego es súper importante, y el juego permite que circule el aprendizaje, el juego permite que circulen las situaciones comunicativas, dialógicas, lúdicas del lenguaje. Entonces, es muy importante que el juego esté presente también en esta instancia de evaluación. Vuelvo para atrás, dijimos que teníamos esta primer entrevista con los padres. Vamos a encontrarnos con nuestro paciente en el consultorio, donde vamos a ir ofertando diferentes situaciones comunicativas y lúdicas para que él pueda desplegar todas las funciones de comunicación y lenguaje que necesitamos observar y evaluar. Y tenemos un momento final donde volvemos a juntarnos con la familia para darles una devolución de lo que observamos y poder contar cuáles son nuestras sugerencias a partir de todo lo que hemos observado, y también entregamos un informe para que este informe pueda ser presentado a los otros terapeutas, médicos, especialistas que necesitan contar también con esta información. Bien, vamos a pensar tres escenarios. No hay una edad para hacer una evaluación fonoaudiológica. Pensemos que podemos tener que hacer una evaluación para bebés y niños muy pequeñitos, niños preverbales. También podemos hacer una evaluación fonoaudiológica para niños más grandes, niños ya escolarizados eh, en el jardín o en el primario, y también puede ser que tengamos que hacer una evaluación para adolescentes y adultos. Pensando en los bebés y en los niños preverbales, niños pequeños, vamos a pensar un poquito qué podemos ver, qué vamos a evaluar. Como dijimos antes, no habla. ¿Se puede igualmente hacer la evaluación? Sí, podemos. Acá, muy importante, que no lo mencioné antes, pero en esta primera entrevista con las familias, algo que también vamos a conversar con la familia es si, y chequear si todos los estudios, tanto auditivos como visuales, están al día. Es súper importante que el canal auditivo y el canal visual estén evaluados para poder realizar esta evaluación fonoaudiológica. Ustedes saben que cuando son muy chiquititos, la primera evaluación que se hace a nivel auditivo son las otoemisiones acústicas. Eh, Acá me parece sí importante comentar que en ciertas ocasiones este estudio sale negativo y es necesario volver a repetirlo. Esto suele pasar. Muchas veces queda líquido en el oído, entonces es necesario repetir este estudio. Muchas veces el día del estudio el bebé llora mucho o se mueve mucho, y estos ruidos internos del bebé interfieren en el estudio. O bien también suele suceder que en los niños con síndrome de Down el conducto auditivo es más estrecho, y puede pasar que esté en un primer momento este estudio de negativo y haya que repetirlo, y esto es importante hacerlo. Es importante que los estudios auditivos estén al día, digamos. Bien, y en el consultorio vamos igualmente a identificar eh, las, las respuestas que este bebé, este niño pequeño, nos va a ir brindando a diferentes estímulos sonoros. Entonces vamos a observar si el bebé gira la cabeza en busca de un sonido, o si hay un sonido muy fuerte y notamos que parpadea o que se sobresalta o llora o se mueve.
Vamos a ver si tal vez es un poquito más grande, no solamente va a girar hacia el sonido, sino que va a intentar localizar de dónde sale esta fuente sonora. Muchas veces tenemos estos juegos hermosos que no tienen botón de apagado ni de volumen, que hacen un ruido espectacular. Y bueno, vemos qué pasa si toca un botón y aparece un sonido y bueno, se mueve, se sobresalta, quiere volver a tocarlo, ese botón para volver a producir esa respuesta. Bueno, todos estos observables clínicos nosotros los vamos a ir eh, tomando para ir comprendiendo cómo está la audición de nuestro paciente. También vamos a evaluar las vocalizaciones, vamos a ver si es un bebé más bien silencioso o si hay un balbuceo y ese balbuceo uno logra identificar ya algunos sonidos de nuestra lengua, si es un sonido más bien monótono o si logramos identificar ya alguna melodía. Eh, y también vamos a ver cómo es la interacción de este pacientito con su mamá, con su papá, con nosotros, si nos mira, si hay sonrisas, si hay gestos, si busca más la cara de mamá, de papá, si nos busca, si empieza a querer espiar y explorar todo el material y los juegos y juguetes que le vamos a ir ofreciendo. Ahora bien, fíjense todo lo que venimos hablando y todavía no hablamos de palabra, porque hay un camino previo, como hablábamos antes, de habilidades que tienen que estar presentes para que la comunicación, el lenguaje y el habla se puedan desplegar. Son estas habilidades son los cimientos, son la estructura que va a permitir que todo lo demás se desarrolle. Entonces, vamos a hablar primero de habilidades que tienen que ver puramente con la comunicación temprana. Son los precursores de la comunicación y del lenguaje. En una evaluación vamos a intentar identificar si está presente la intención comunicativa, este deseo de comunicar. Este bebé, este niño pequeño, ¿se está comunicando? ¿Cómo se comunica? ¿Hay una demanda de acción, por ejemplo, para que mamá me haga upa? ¿Una demanda de objeto porque quiere el chupete, la mamadera, el juguete? ¿Hay una protesta? ¿Está enojado porque se quiere ir o porque quiere que le hagan upa, porque algo no le gustó? Eh, Intenta involucrarse con el otro, es decir, me, me quiere mostrar algo, ahí me señala, eh, mira el objeto que yo estoy mirando. ¿Qué pasa con las señales de comunicación social? Aparece el gesto del saludo, hola, chau, puede tirar un beso, aparece el gesto de sí y no con la cabeza o con las manos. Por supuesto que no es lo mismo un bebito de 6 meses que un niño de 1, 2 años, ¿sí? Pero bueno, esto es como lo general que se espera y que esté presente para que pueda desplegarse la comunicación. Y también vamos a intentar identificar si aparece la alternancia o cambios de turnos. Pensémonos a nosotros, eh, comunicadores, y en toda comunicación vamos a encontrar dos roles. Por un lado, el rol del hablante y por otro lado, el rol del oyente. Yo estoy hablando en este momento, ustedes me están escuchando. Esta estructura, esta construcción viene de acá, de este momento, de estos primeros tiempos de bebé y niño pequeño, donde de a poco se empiezan a construir estos sentidos de alternancia, de turnos, donde al principio el bebé está dormido y después se despierta, un bebé que llora y mamá y papá le dan de comer, un bebé que empieza a jugar con su voz, empieza aparecer los primeros balbuceos y mamá, papá lo escucha,
sonríe y le devuelve una palabra, le devuelve también unos sonidos. Fíjense cómo en estos juegos, en estas situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, se empieza a armar la estructura de la comunicación. Bien, también ya hablamos de estas habilidades relacionadas puramente con la comunicación, que es este deseo de interactuar, de comunicar con el otro. Y ahora vamos a pensar en cuáles son aquellas habilidades necesarias para el desarrollo del lenguaje. Por un lado tenemos la habilidad de atención. Vamos a intentar identificar, observar si nuestro paciente presta atención a lo que nosotros le estamos mostrando, ya sea de manera auditiva, ya sea de manera visual, un objeto, un juguete. Mira el objeto y nos mira a nosotros, se queda únicamente detenido con el objeto o únicamente con nosotros o no quiere mirar. Vamos a también intentar descubrir cómo son o cuáles son sus habilidades visuales, es decir, el contacto visual está presente, yo te miro, vos me mirás, hay un seguimiento visual, si yo le presento un objeto, eh, se detiene, lo mira y puede seguirlo con la mirada. Y lo mismo con las habilidades auditivas. Puede prestar atención a un sonido, puede prestar atención a sonidos diferentes, puede girar y buscar localizar ese sonido. Pensemos que estas habilidades visuales y auditivas nos van a dar todo este input del mundo exterior. eh, Nos permiten aprender justamente sobre el mundo que nos rodea. También aparecen las habilidades táctiles, donde los niños van a buscar explorar, y al principio no solamente es explorar con las manos, sino también llevarse objetos a la boca para poder determinar cómo son esos objetos, cuál es el tamaño, eh, cuál es su forma. Eh, Vamos a encontrar también las habilidades imitativas, es decir, pueden imitar lo que yo estoy haciendo con un objeto, por ejemplo, tirar una pelota o armar una torre. Van a imitar también movimientos, vamos a identificar si aparecen esta imitación de movimientos, eh, ya sea del cuerpo, por ejemplo, mover una mano, eh, habilidades relacionadas con la oralidad, tirar un beso, sonreír. Pueden imitar también sonidos. Si nosotros hacemos un sonido, vamos a ver si este bebé lo puede tomar y lo puede imitar. Después también puede aparecer la palabra. Vamos a identificar si este niño ya logra eh, poder imitar alguna palabra sencilla que sea de uso frecuente, mamá, papá, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrarnos con las habilidades cognitivas. Por un lado, vamos a evaluar la permanencia de objeto, es decir, entender que ese objeto sigue existiendo aunque no pueda verlo. Es muy frecuente, imagínense a un bebé ya en su sillita de comer y agarra la cuchara y tira la cuchara al piso y uno va a ver que busca esa cuchara. Bueno, esa cuchara desapareció de su campo visual, él no la ve, pero sabe que está y la va a buscar. Bueno, ahí nos da esa pista de que la permanencia de objeto está apareciendo. No es que la cuchara se fue de mi campo visual y ya está, no la busco, no me interesa porque no está más. También dentro de estas habilidades cognitivas vamos a encontrar causa y efecto, es decir, hago algo y en este hacer se produce un resultado. Y esta habilidad es fundamental para entender cómo es la dinámica comunicativa. Pensemos que ante un sonido, ante un gesto, ya sea de pedido, por ejemplo, aparece lo que deseamos.
yo extiendo las manos, digo upa o hago una vocalización y ya mamá y papá saben que yo quiero upa y me hacen upa. Bueno, esta forma de comunicación va a ir apareciendo en estas habilidades de causa y efecto y también en estas habilidades de un medio y un fin. Yo quiero llegar a un juguete, a un objetivo, a mamá, a papá. Bueno, tengo que hacer una planificación. Por ejemplo, un niño ya más grande que gatea o que camina, quiero llegar a mamá, voy gateando hasta mamá o hasta ese juguete que quiero. Bueno, esta planificación que va a aparecer primaria eh, es súper importante también para todo lo que tiene que ver con el armado del lenguaje. Bien, bueno, ya hablamos de eh, las habilidades relacionadas a la comunicación, hablamos de las habilidades relacionadas con el lenguaje y ahora nos vamos a encontrar con las habilidades relacionadas al habla. Bien, pensemos que todos los músculos, estructuras y movimientos que están relacionadas para la respiración y para la deglución, también la utilizamos para hablar. Por eso también es súper importante en este momento de evaluación poder identificar cómo es la respiración de nuestro paciente. Respira por nariz, respira por boca, por ejemplo. ¿Qué pasa eh, qué pasa con los músculos auriculares, con los músculos de la boca, con la lengua? La boca está abierta, la boca está cerrada, es una lengua más bien hipotónica. Bueno, todo eso lo vamos a ir consignando. ¿Cómo es la alimentación? ¿Se acuerdan que en esta primera entrevista con las familias vamos a hablar mucho sobre la alimentación, no solamente sobre qué alimentos come y qué no come, sino eh, cómo come nuestro paciente eh, y cómo come estos alimentos, porque muchas veces ha pasado, nos dicen, bueno, sí, en realidad come carne, pero en realidad es más puré que carne. Bueno, toda esa información nosotros necesitamos tenerla para poder hacer esta evaluación. Si mastica, si no mastica, qué tipos de alimentos le gusta masticar, tal vez mastica y se cansa. Bueno, toda esa información ya la vamos a ir recaudando en esta primera entrevista con las familias y después también le vamos a hacer la evaluación con nuestro paciente. Hablemos entonces de evaluar la respiración, la alimentación, las actividades motoras orales, ver si en el caso de un niño un poquitito más grande, si puede imitar algunos gestos con los labios, con las lenguas, con las mejillas. Vamos a evaluar también la emisión de sonidos. ¿Estamos ante un paciente más bien silencioso o aparecen los sonidos? ¿En qué momento aparecen? ¿Aparece cuando está contento, cuando está enojado? ¿Aparecen estos sonidos cuando me quiere pedir o contar algo? Y vamos a identificar, como les decía antes, si ya aparecen sonidos del habla, si podemos identificar alguna vocal, alguna consonante. Generalmente eh, los sonidos del habla tienen una forma de aparición donde primero van a aparecer las vocales, seguido todos los sonidos que tienen que ver con los labios, la M, la P, la B. Bueno, vamos a ir consignando si aparecen o no estos sonidos y además vamos a evaluar cómo es la voz de nuestro paciente, si es una voz que sale más bien para adentro, más bien tímida, o si es una voz con fuerza. Esta voz aparece monótona o empezamos a descubrir una prosodia, una melodía. Eh, Pensemos que cuando nosotros hablamos no es lo mismo la forma que vamos a hablar para decir algo que para preguntar. Entonces, bueno, empezamos a identificar si algo de esta prosodia empieza a aparecer. Si, por ejemplo, notamos
este niño pequeño nos quiere hacer una pregunta, tal vez todavía no hay una palabra que uno pueda identificar, pero sí se puede descubrir esta prosodia. Por ejemplo, ta 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 ta, ta 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 ta. Hay algo, es distinto, nos está preguntando algo. Bueno, también es un observable clínico que vamos a tener en cuenta en el momento de hacer una evaluación. Así que fíjense cuánto material, cuántas cosas que podemos consignar, cuántos observables clínicos podemos identificar, tomar en cuenta en niños muy chiquititos, en niños que todavía tal vez no hablan, donde tal vez todavía no apareció esta primer palabra, pero por más que esta primer palabra todavía no esté, fíjense cuántas cosas previas se pueden observar, se pueden evaluar y que son sumamente importantes eh, para pensar la evaluación y para pensar también el desarrollo de la comunicación, lenguaje, habla de nuestros hijos. Bien, seguimos. Bueno, hasta aquí hablamos de bebés chiquititos, de niños preverbales, es decir, que todavía no, eh, no utilizan el lenguaje oral para comunicarse, pero como decíamos antes, eh, podemos observar y evaluar un montón de situaciones relacionadas con la comunicación, el lenguaje, el habla, los órganos motores orales. Todo esto va a estar presente en una evaluación de bebés y niños pequeños. Bien, hablamos de otra situación donde podemos encontrarnos con un niño ya más grande, un niño que se encuentra escolarizado, ya está en el jardín o ya está en el primario. Bueno, aquí, ¿qué vamos a evaluar? La dinámica de evaluación es la misma. Tenemos esta primera entrevista con los padres, el encuentro en el consultorio. Generalmente cuando ya los niños son más grandes, eh, entran al consultorio sin problema. Por supuesto que esto depende de cada niño, pero al ser más grandes tal vez es más fácil. Y el último momento eh, de entrega de informe, nuestra conclusión y las sugerencias. Bien, el objetivo de esta evaluación ya en niños más grandes tiene que ver con poder conocer cuáles son sus eh, fortalezas eh, y dificultades relacionadas con su conducta, con la parte comunicativa y lingüística. Aquí vamos a centrarnos también en conductas eh, y procesos fundamentales que tienen que estar presentes para el aprendizaje. Entonces, dentro de esta evaluación, donde también contamos con baterías y test estandarizados para poder realizar esta evaluación, eh, vamos a prestar mucha atención a cómo es la atención de este niño, su concentración, si es un niño que está motivado, si hay colaboración, qué pasa con la resistencia a la fatiga, si logra planificar. Esto es, ante el material que nosotros vamos ofertando, puede prestar atención, está concentrado o está tal vez tomado por otros estímulos del consultorio, de alrededor. Bueno, todo esto lo vamos a ir consignando. Recuerden que toda evaluación es una foto del momento y es una foto que nos va a permitir poder planificar objetivos terapéuticos precisos y singulares para cada niño, ¿sí? Entonces, por eso es importante todas estas instancias consignarlas y que estén presentes en la evaluación. Bien, evaluamos entonces estos procesos básicos de aprendizaje que nombramos recién y vamos a entrar un poquito ya en el lenguaje, donde el lenguaje lo podemos pensar de tres maneras. Vamos a pensar el lenguaje
en su forma, es decir, aparecen todos los sonidos del habla, aparecen algunos, cómo son estas palabras. Estas palabras logran presentarse en oraciones, cómo son estas oraciones, es decir, son oraciones más bien simples o podemos encontrar oraciones más largas, complejas y compuestas. También vamos a pensar al lenguaje no solamente en su forma, es decir, su presentación, sino también en el contenido del lenguaje, es decir, cuál es el vocabulario que este niño presenta, cuál es el vocabulario que comprende y el vocabulario que logra utilizar y expresar, que no es lo mismo. Sabemos que el lenguaje comprensivo siempre suele ir un poquito más avanzado que el expresivo. Por eso vamos a dividirlo el lenguaje en lo comprensivo y lo expresivo. Lo mismo el vocabulario. No es lo mismo el vocabulario que yo conozco que el vocabulario que puedo utilizar. Dentro del contenido del lenguaje vamos a intentar conocer más allá del vocabulario, bueno, cómo son las redes semánticas, las relaciones de palabras que se empezaron a desarrollar. Bien, y por último también vamos a entender el lenguaje, hablamos del lenguaje como forma, hablamos del lenguaje como contenido y también hablamos del lenguaje como uso. Bueno, ¿cómo usa eh, este niño su lenguaje? Volvemos a hablar de la comunicación. ¿Hay una intención comunicativa? ¿Esa intención comunicativa es verbal o es no verbal? ¿Puede eh, iniciar, mantener y finalizar un diálogo, una interacción? ¿Cómo es el contacto ocular cuando nos habla, nos mira a los ojos, nos esquiva? ¿Utiliza expresiones faciales? ¿Cómo es su juego? Aparece, su juego todavía sigue siendo más exploratorio, funcional, o aparece el juego simbólico, este juego del como si, de hacer de cuenta que. Bien, entonces todas estas cuestiones las vamos a tener en cuenta en el momento de hacer una evaluación en niños. Recuerden que vamos a evaluar la parte comprensiva y la parte expresiva. Y también, por supuesto, en este tipo de evaluación, también va a estar presente conocer cómo están funcionando en este momento los órganos articulatorios, ¿sí? Vamos a identificar si este niño logra realizar los movimientos necesarios para que los sonidos se puedan producir. ¿Sí? Entonces vamos a ver si cómo es el movimiento de los labios, de la lengua, de las mejillas, de la mandíbula. Siempre, fíjense, en diferentes momentos de la vida, hablamos de bebés y niños muy pequeñitos preverbales, hablamos de niños más grandes, siempre vamos a evaluar estas esferas: comunicación, lenguaje, habla y toda la parte articulatoria. Bien, seguimos. Bueno, tenemos también, eh, puede pasar que esta evaluación sea para un adulto, donde también, como venimos diciendo en los casos anteriores, vamos a identificar estas habilidades y dificultades relacionadas con la comunicación, con el lenguaje, con la cognición. Por supuesto, siempre volvemos a lo mismo. eh, Acá estamos hablando de generalidades y sabemos que cada persona es única. Eh, Acá puntualmente me voy a referir a adultos que adquirieron lenguaje, que hay habla. Sabemos que puede ser otro el caso y habrá que ver cada caso en singular, en particular. Bien, aquí vamos a, como dijimos antes, seguimos con esta dinámica evaluando el lenguaje, comunicación, cognición, la esfera articulatoria.
Entonces vamos a evaluar cómo es la comprensión del lenguaje y cómo es la producción de este lenguaje. Esta persona puede expresarse de manera verbal, puede leer, puede escribir. Acá aparecen también habilidades lectoras, habilidades de escritura. Eh, Cómo son las tareas de denominación, vuelve a aparecer el vocabulario, puede denominar, hay una fluidez verbal, todo desde la parte expresiva del lenguaje. Cuando pensamos la comprensión, bueno, puede sostener una conversación, puede entender instrucciones verbales, está presente la comprensión lectora. Bueno, aquí vamos a ir eh, presentando diferentes escenarios y situaciones para que poder ir evaluando tanto la comprensión como la expresión del lenguaje. Generalmente va a depender, por supuesto, de nuestro paciente. En caso de que haya adquirido la lectoescritura, vamos a poder ir trabajando con cuentos, con noticias, eh, y muchas veces también con material eh, que sea de su interés, ¿sí? Para poder realizar la evaluación. Y pensando un poquito en personas adultas, esto que les decía antes, digamos, la idea es eh, intervenir incluyendo cuáles son los objetivos y necesidades, en este caso de un adolescente o un adulto con síndrome de Down. Eh, Vamos a intentar con esta evaluación poder identificar cuáles son los periodos de comunicación y generar el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Vamos a ver si están presentes para justamente poder pensar a futuro cómo va a ser la intervención. Si estas habilidades están presentes, si no están presentes y tenemos que fomentarlas, desarrollarlas, ¿sí? Eh, hace muchos años se creía que todos teníamos un techo y que no teníamos, después de cierta edad, no teníamos ya la capacidad de aprender algo nuevo y hoy se sabe que no. Y con acompañamiento, eh, con estímulo, con la terapéutica, con el acompañamiento de la familia, eh, todos los niños, jóvenes, adultos pueden seguir aprendiendo y desarrollándose. Y esto siempre, siempre lo tenemos que tener en cuenta. Bien, bueno, espero que haya sido claro para para ir terminando. eh, sí, me parece importante eh, pensar que todas las intervenciones que vayamos a hacer, ya sea desde una evaluación o ya sea en un tratamiento, tienen que considerarse en el sentido más amplio, es decir, pensar que más allá de la intervención del terapeuta, es importante que todo el entorno del niño, del bebé, del niño, del joven, pueda brindar su apoyo y promover la comunicación. Que esto no significa que las familias se conviertan en terapeutas, esto no, pero sí este acompañar, que las familias se sientan a jugar y que se vayan dando y desplegando estas situaciones de comunicación y de lenguaje. Eh, Algo que siempre hablamos con las familias, a veces uno sabe que el día a día y las rutinas y los trabajos hace que uno no tenga tiempo para jugar. Y uno a veces tiene esta idea de me tengo que sentar a jugar con los juguetes en el piso. Bueno, los chicos juegan con todo, con todo. Y todo el tiempo hay un momento para poder generar y fomentar estas situaciones de comunicación, de juego, de diálogo, cuando estamos cocinando, cuando estamos limpiando, cuando estamos caminando por la calle. Hay que aprovechar
todos estos momentos de la vida diaria y que la vida nos ofrece para comunicarnos con nuestros hijos. Bueno, y también es importante eh, contar con todos los recursos y apoyos para fomentar el despliegue de habilidades comunicativas y lingüísticas. Y sabemos que los apoyos y los estímulos visuales van a ayudar y van a mejorar el aprendizaje y la comunicación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que apoyarnos en estos estímulos, en estos canales visuales que sabemos que van a favorecer a los niños y a los jóvenes. Y algo muy importante también es poder establecer una buena comunicación entre los padres y los terapeutas del lenguaje, ya sea en una instancia de evaluación, ya sea ya comenzando un tratamiento. Es importante que las familias puedan traernos todas sus dudas, sus inquietudes. Por eso yo hago mucho hincapié en esta primera entrevista inicial con las familias, en este caso en una evaluación, donde también les sugiero a las familias que puedan contar en ese momento cómo se sienten, qué, qué piensan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes. Hoy en día tenemos la facilidad de buscar en Google y recuerden que Google nos va a dar una respuesta general, pero no nos habla de nuestro hijo. Entonces también es importante poder sentirnos acompañados por todos los terapeutas que van a ir acompañando a nuestros hijos y sentirnos seguros y sostenidos, ¿sí? Y poder permitirnos hacer estas preguntas, estas inquietudes. Si ustedes pregunten y también siéntanse seguros de lo que están haciendo, confiando mucho en ustedes y principalmente también confiando en sus hijos. Así que bueno, eh, eso es todo. Espero que haya sido claro, que se haya entendido. Obviamente que es un tema que siempre da para hablar y mucho. Muchas gracias, Barbie. Claro que sí, es un tema que es súper interesante y que genera muchas inquietudes en las familias. Así que nada, súper útil, nos compartiste un montón de información muy valiosa, nos dejaste muchos consejos súper interesantes para familias de todas las edades, eso estuvo buenísimo, hiciste un recorrido por todas las edades, desde el inicio hasta ya siendo más grandes, así que te agradecemos un montón en nombre de Asra y de todas las personas que te van a escuchar, porque la verdad es que preparaste un montón de material muy valioso, como te decía al principio, gracias también por estar cerquita de Asdra desde hace tanto tiempo. Y bueno, estuvo clarísimo y es un material súper útil para todas las familias, la verdad. Así que agradecerte un montón por todo el tiempo que nos dedicaste y todo el material que nos compartiste. Un placer. Para mí es un placer estar siempre cerquita de Asdra. Gracias, Barbie. Y bueno, como ya saben, cuando vean la charla pueden dejarnos las preguntas que tengan. Nosotros se las vamos a acercar a Barbie. Así que debajo del video pueden dejarnos las consultas que tengan. Muchas gracias también por habernos escuchado a todos y principalmente a vos, Barbie. Muchas gracias.